Se nos da la función f de x, y se nos pide que busquemos el parciales de segundo orden. Antes de que podamos encontrar el parciales de segundo orden, necesitamos encontrar los parciales de primer orden. Comencemos por determinar el parcial de f con respecto a x, lo que significa que vamos a diferenciar f de x, y con respecto a x, tratar y como una constante, lo que significa que tratarás coseno y hasta el noveno como una constante. Y dado que la derivada de 4x a la quinta con respecto a x es 20x a la cuarta, la f parcial con respecto a x es 20x a la cuarta vez coseno y hasta el noveno. Y ahora encontremos el parcial de f con respecto a y, diferenciando f de x, y con respecto a y, tratando ahora x como una constante. Y por lo tanto, tratamos 4x a la quinta como una constante. Y, a continuación, multiplicar por derivada del coseno y al noveno con respecto a y, que es igual al seno negativo, y al noveno por 9 y hasta el octavo o menos 9, y hasta el octavo veces desde y hasta el noveno. Observe cómo tuvimos que aplicar la regla de la cadena para diferenciar el coseno, y para la novena con respecto a y. Sigamos adelante y reescribe el parcial de f con respecto a y como un negativo 36x a la quinta, y al octavo seno y a la novena. Y ahora usaremos el comando parciales de primer orden para encontrar los parciales de segundo orden. Primero encontremos el segundo orden parcial con respecto a x y luego con respecto a y, lo que significa que lo haremos diferenciar el parcial de f con respecto a x. Con respecto a y, ahora trata x como una constante. Entonces, si diferenciamos 20x del cuarto coseno, y del noveno con respecto a y ahora, tratando x como una constante, tendremos 20x hasta el cuarto veces la derivada de coseno y hasta el noveno con respecto a y, que es igual a negativo seno, y a la novena vez 9, y a la octava o menos 9, y a la octava veces desde y hasta el noveno. Vamos a volver a escribir esto como 180x hasta el cuarto. Y hasta el octavo desde y hasta el noveno. Grabemos esto arriba. Y ahora vamos a encontrar el parcial de segundo orden con respecto a y, lo que significa que ahora diferenciará el parcial de primer orden con respecto a y con respecto a y nuevamente. Así que vamos a diferenciar 36x hasta el quinto y al octavo desde y hasta la novena con respecto a y, tratando x como una constante. Y, por lo tanto, tendremos 36x hasta el quinto veces la derivada de y al octavo sin y al noveno con respecto a y, así que tengo que aplicar la regla del producto donde tenemos el primer función de y hasta el octavo veces la derivada de la segunda función, que es una derivada del seno y el noveno, que es igual al coseno y al noveno por 9 y al octavo. O 9 y a la octava vez coseno y hasta el noveno. Y, a continuación, tenemos más el segunda función de seno, y a la novena vez el derivada de la primera función con respecto a y, que es la derivada de y a la octava con respecto a y, que es 8 y hasta el séptimo. Vamos a distribuir el menos 36x a la quinta. Negativo 36 por 9 es negativo 324, por lo que tiene 324x negativo a la quinta. Y al decimosexto coseno y al noveno. Y luego tenemos más 36 veces 8. Es 288 negativo, así que vamos a escribirlo como menos 288x hasta el quinto. Y al séptimo desde y hasta el noveno. La otra opción sería tener esto en cuenta, pero voy a ir y déjelo en este formulario. Así que sigamos adelante y grabemos esto arriba. Espero que te haya resultado útil.